inmediatamente a las 10:31. ¿Por qué? Porque un informe de Hacienda revela que el destituido obispo Eduardo Durán recibió más de 1.700 millones en billetes durante 4 años. Y según el diario La Tercera, podrían ser más de 5.500 millones en billete, en efectivo durante su mandato. Él dice que esto es producto de la generosidad de sus fieles. Veamos la nota, volvemos aquí al estudio. Empezamos a ver cifras siderales, muy importantes, que por supuesto se la echaba al bolsillo. Pero además hay un tema de lavado de activos. Él encubrió, él ocultó bienes provenientes probablemente, ya veremos, de un delito tributario. Este informe no nos deja de sorprender, no nos deja de afectar, no nos deja de dañar, ¿cierto? Ya que como cristianos nos ha perjudicado bastante, más allá de lo que nosotros escatimábamos o pensábamos. Un nuevo reportaje del diario La Tercera reveló el verdadero mapa financiero del ex obispo evangélico Eduardo Durán, quien habría recibido más de 5.500 millones de pesos durante el tiempo que estuvo al mando de la primera iglesia metodista pentecostal de Chile. Cifra que, si bien impresiona, podría llegar a mucho más, según los actuales integrantes de esta comunidad evangélica. Tengo catastradas entre él y Testaferro más de 50 propiedades. Tengo 13 locales en la Vega Central, saca la cuenta cuánto cuesta un arriendo. El edificio, un edificio moderno que está en la calle J. Beche, que todos creían que era el edificio de la iglesia, es de él. Los negocios, los malos negocios que con dinero de la iglesia él hizo. Una empresa de buses, que por supuesto no es de la iglesia, es de él, mal negocio. Una empresa de aguas, que por supuesto no puso nombre de él. Todo comprado de contado y en la época en la cual él fue obispo. ¿De dónde sacó el dinero si no es de lo que recaudaba de la iglesia? Estamos hablando de una cifra de ser 3.000 millones, sin contar algunas importantes vetas que se están investigando en el extranjero, de dinero girado al extranjero. Según los datos publicados de un informe de la Unidad de Análisis Financiero, el dinero fue directo a sus cuentas personales, donde al menos 1.700 millones de pesos corresponden a billetes en efectivo provenientes de los diezmos. Ignacio Méndez, abogado del actual directorio de transición de la Iglesia Evangélica, asegura que incluso estas nuevas informaciones no son nada comparado con los verdaderos montos que el obispo Durán se habría echado al bolsillo durante su administración. Encontrar las cifras que se defraudan en una entidad que tiene que llevar contabilidad completa, que es supervigilada por alguna superintendencia, es mucho más fácil. Pero determinar fidedigna y acabadamente un monto defraudado, cuando el dinero se entrega en bolsas, se recibe en bolsas y se deposita lo que él buenamente quería en su cuenta personal y lo otro podría haberlo tenido en cajas de seguridad, no lo sabemos. Podría haberlo perfectamente manejado en fajos de billete, en cheques viajeros. O sea, no se sabe. Hoy día no tenemos una forma de cruzar antecedentes de la iglesia que manejaba él con los antecedentes de sus inversiones. Lo más increíble de todo es que el informe que se hizo público en los medios detalló que al parecer los dineros que hicieron crecer las arcas del ex obispo no tienen sustento legal. Esta unidad recibió reportes de operaciones sospechosas remitidas por 3 bancos respecto del señor Eduardo Durán Castro, obispo de la primera iglesia metodista pentecostal, quien recibe abonos en su cuenta corriente personal por montos que carecen de sustento económico, indicando que maneja en esta dineros de la iglesia. Pero eso no es todo lo que indica este informe. Los depósitos en efectivo no pudieron ser identificados por sus depositantes sin que se disponga de antecedentes acerca del origen lícito de esos fondos. Una nueva información que no fue bien recibida por los pastores que hoy siguen siendo parte de una iglesia que en Chile tiene muchos fieles impactados con esta noticia. Este informe no nos deja de sorprender, no nos deja de afectar, no nos deja de dañar, ¿cierto? Ya que como cristianos nos ha perjudicado bastante, más allá de lo que nosotros escatimábamos o pensábamos. Dentro de las interrogantes que nos quedan haciendo eco, nos quedan dando vuelta o haciendo ruido, sería especificar, poder descubrir, poder tener en conocimiento cuáles fueron las técnicas, ¿cierto?, de manipulación, las estrategias que usaron durante todo este tiempo para poder generar que las comunas más vulnerables como Cerro Navia hiciera la cantidad de aporte reflejada en el desglose de este informe,
que no deja de ser menor, una cantidad reflejada en 887 millones. El mapa financiero del exobispo Durán, publicado por La Tercera, suma más leña al fuego a este escándalo que comenzó hace un par de años cuando se dio a conocer parte del patrimonio millonario que ostentaba el entonces obispo, sus hijos y hasta sus amantes. Quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Durán creía haber sido elegido por Dios para la noble tarea de guiar a su rebaño, pero lo cierto es que también las investigaciones periodísticas revelaron que los más beneficiados con su liderazgo fueron sus cercanos. Desde el año 2003, en que asumió el mando, hasta hoy, ha comprado 15 propiedades entre casas, departamentos y terrenos para sus hijos, que según información comercial tendrían un avalúo fiscal de 1.152 millones de pesos en total. La mayoría de los inmuebles ni siquiera tienen como objetivo realizar cultos para sus fieles. Uno de ellos le habría costado 500 millones de pesos. Todo esto sin contar los 8 autos de lujo que aproximadamente tendrían un valor de 20 millones de pesos cada uno. Esto sumado a varios viajes al extranjero. Creo que el tema parte también por una cosa de ambición de los que lo rodean y la verdad es que lo aconsejan muy mal. Yo creo que todo esto parte porque todos veían que podían sacar algo. Y ahí ya hablamos de que no estamos hablando de una cosa religiosa ni de una cosa espiritual, sino que de un beneficio en el cual tú puedes obtener fácilmente una mensualidad sin necesidad de trabajar. ¿De cuánto más o menos? Hablamos de 1 millón, 1,5 millones, de 500 o de 6 millones. De hecho, fue Erika Bugueño, la ex esposa de quien fue mano derecha del obispo Durán, la primera en comentar que el dinero que recibían de los fieles nunca habría sido bien administrado. Nunca, yo creo que eso es una de las cosas que tiene que cambiar. Creo que la hermandad debe saber en qué se gastan las plata, la hermandad debe saber cuánto entra, debe tener un control y una página de acceso a saber qué se hace con los dineros que ellos también entregan. Creo que ha sido un gran error durante todos estos años el solamente entregar y nunca estar preocupado de qué se hacía realmente con esos dineros. La investigación de la Chin, chin. Así habría recibido el obispo Durán casi 5.500. De la Fiscalía, que se hizo pública esta semana, detalló que entre 2014 y 2018, el ex líder religioso registró abonos por 2.197 millones de pesos, siendo el 79% de este dinero depósitos en efectivo. Además, en el periodo de 2007 a 2018, obtuvo ingresos por 3.577 millones. Empezamos a ver cifras siderales, muy importantes, que por supuesto se la echaba al bolsillo, y todas sus inversiones, él no ha pagado impuestos por sus inversiones, no paga impuestos, creyendo que, como el origen del dinero no paga impuestos, sus inversiones y los frutos que eso le causa tampoco pagan impuestos. Y eso es un otro error que ya el Servicio de Impuestos Internos se encargará de analizar en términos de la justificación de sus inversiones, de dónde provenía todo eso, porque, insisto, la falta de antecedente contable le va a jugar en contra, porque cuando el servicio le pregunte ¿de dónde sacó usted para comprar un departamento al contado en Liceo Goyenechea, un departamento al contado en Avenida Pocuro, 2 parcelas con derechos de agua incluidos, en fin, ¿dónde lo sacó? Él va a tener que decir de la iglesia, y resulta que la iglesia no tiene antecedentes fidedignos, contabilidad completa para decir cuánto fue lo que recaudó. Llamamos a Carolina Durán, hija del cuestionado exobispo, y esta fue su respuesta con respecto a la nueva y escandalosa noticia que devela el mapa financiero de su padre. No, le agradezco, pero no, yo solamente aparecí una pura vez en el programa Bienvenido hace un tiempo atrás, y de ahí fue primera y única vez que me dirigí a los medios. Así que no estoy como disponible. En el informe se detallan los dineros que recibía el exobispo y también los millonarios aportes monetarios a su hijo, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán Salinas. Del total de pagos realizados, el parlamentario habría recibido lo siguiente. 239 millones de pesos fueron depositados a su cuenta corriente en el Banco de Chile y 30 millones de pesos fueron abonados a la cuenta de su cónyuge en el Banco de Chile. Llamamos al diputado Durán, pero tampoco quiso referirse al tema. Respuesta que en todo caso ha sido calcada a las que ha dado a la prensa desde que explotó el escándalo de su padre. Diputado.
su renuncia a la mesa de diácono, apoya a su padre todavía. Diputado, si nos detenemos, lo hacemos tranquilo, podemos responder nuestras preguntas. Diputado, ¿nos pueden hacer una entrevista, por favor? Bueno, violencia por parte de la gente. ¿Hay violencia, diputado? Aquí no estamos avanzando. No es la manera. Hermano, déjeme caminar solo, no hay problema. Bueno, diputado, si podemos conversar tranquilamente. Detalles de un mapa financiero que dejan claras las razones por las que Eduardo Durán Castro fue destituido de su importante cargo espiritual en el mes de junio de este año y que gatilló la investigación criminal en su contra. No olvidemos que semanas antes de la junta de la cual él fue removido, súbitamente una madrugada de un día viernes, entran a robar a la sede de la iglesia, súbitamente. 16 años el mismo portero, nunca había faltó ese día. ¿Qué se llevaron? Computadores y libros. No se llevaron dinero. Computadores donde probablemente había información sensible de él y libros donde probablemente había información sensible de él. Causas por lavado de dinero, acumulación de un acaudalado patrimonio, sin contar que su vida matrimonial no era lo que todos esperaban, al reconocer públicamente que se había separado de hecho mientras convivía con otra mujer. Duramos como 40 y tantos años de casado. Sí, pero no voy a hablar nada de él, pero para mí no fue buena esposa. Fue su propia esposa quien habló frente a sus hermanos evangélicos para decir que la vida con el obispo Durán no había sido precisamente un paraíso. Hermanos queridos, a mí muchas veces me hicieron hechicería. Yo prácticamente he pasado toda la vida enferma de una cosa, de la otra, pero toda enferma. Conversación, usted me dice, me nombra usted, entre los valores, la fidelidad. Bueno, pero pueden haber habido muchas razones, excluyendo de ella el asunto de la infidelidad conyugal. Yo he vivido prácticamente mi vida solo. ¿Ah? ¿Cómo solo? Como una persona solitaria. Fue destituido luego que la opinión pública y sobre todo sus seguidores vieran en nuestro programa la actitud que para muchos estaba bien lejos de esa vida austera que él mismo sermoneaba. ¿Pero cuánto se embolsa el pastor? Mire, generalmente en lo que yo para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. Para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. De esta forma, el ex obispo Durán reconoció en Contigo en la Mañana parte de las millonarias cifras que recibía. Usted dijo de estos más de 30 millones, sí, le entrego una cantidad a los pastores, sí, le entrego una cantidad a mi familia, sí, y me dejo una cantidad para mí. Claro. Y la cantidad para usted era eran como 13, 14 millones. Pero parte de eso para mi diario vivir lo califico en 4 millones de pesos, lo demás va a ser depositado en el banco. Entonces, mire... ¿Pero a qué cuenta va el banco? Cuenta bancaria, pues. ¿Pero de quién es la cuenta? Mía, pues. La comunidad evangélica quedó impactada al escuchar estas palabras y ver la tranquilidad con que su líder espiritual las decía. Por eso muchos fieles le pidieron a gritos que se fuera y dejara de ocupar el cargo con el cual se estaba haciendo literalmente millonario. ¡Pide la renuncia del obispo Durán! Por favor, obispo, ve el conflicto que usted está haciendo. Su actitud y su accionar no corresponden a un obispo. No puedo ser cómplice de lo que está usted haciendo. ¡Mi pastor recapacite! ¡Que no sea así! ¡Los domingos le pide la renuncia! ¡Y fuera! ¡Y fuera! Por esto y mucho más, el abogado que representa a la comunidad pentecostal llegará este lunes hasta tribunales para hacerle frente al ex obispo Durán, quien interpuso un recurso de protección asegurando inocencia en muchos cargos que se le imputan. En la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde estamos extraordinariamente confiados que va a imperar antes que todo la razón y la justicia. Porque si no impera la razón y la justicia, insisto, tendríamos la paradoja de volver a sentar al ladrón a custodiar el banco. Eso es lo que podría llegar a ocurrir. Y además un ladrón que es repudiado. Y yo me hago cargo de la palabra ladrón, que lo ocupo en términos coloquiales, pero de verdad, jurídicamente es un administrador absolutamente reñido con cualquier norma de administración, de decencia, de decoro, y ni hablar de la palabra
que profesa su iglesia. O sea, completamente reñido en contra de cualquier tipo de principio o valor que supuestamente él representaba y que la iglesia quiere abrazar y volver a abrazar luego de haberse deshecho de este señor, que es probablemente la vergüenza más grande que ha tenido la iglesia en toda su historia. Una iglesia dividida que no puede creer cómo un hombre habría jugado con la fe de miles de fieles que entregaban su dinero sin cuestionar el uso que tendría. Una investigación que pretende develar la verdad tras la figura del ex obispo evangélico, quien además parece estar bien lejos de arrepentirse. La investigación se estaba haciendo, salieron antecedentes, usted tuvo que ir a declarar. O sea, fui voluntariamente a declarar, no me citaron. ¿Ah? La investigación es en base a lavado de activos. Para que haya lavado de activos tiene que haber un delito primero, pero no se da en el caso de un pastor evangélico. El pastor evangélico recibe diezmo. Las ofrendas son para la parte administrativa de la iglesia. En la declaración usted informa, ¿no es cierto?, que en diezmo recibe más de 30 millones de pesos. Generó una... Claro, porque se pensó que el pastor se embolsa esos 30 millones. Claro, pero no hablan de lo que el pastor realiza también. ¿Pero cuánto se embolsa el pastor? ¿Ah? Mire, generalmente en lo que yo para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. ¿Entiende usted? Mire, construimos un templo... Pero no fue lo que usted dijo. Ah, pero déjeme explicarle. No, pero no fue lo que usted dijo en la declaración, porque usted desmenuzó el... Sí. Estoy hablando de lo que usted dijo. Sí, claro. Usted dijo de estos más de 30 millones, sí, le entrego una cantidad a los pastores, sí, le entrego una cantidad a mi familia, sí, y me dejo una cantidad para mí. Claro. Y la cantidad para usted eran como 13, 14 millones. Pero parte de eso para mi diario vivir lo califico en 4 millones de pesos, lo demás va a ser depositado en el banco. ¿Ah? Entonces, mire... ¿Pero a qué cuenta va el banco? Cuenta bancaria, pues. ¿Pero de quién es la cuenta? Mía, pues. O sea, es suyo. Mía, claro. 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 O sea, igual usted se queda con 14 milloncitos, 15 milloncitos. Bueno, pero déjeme explicarle. Bueno, construimos un templo en la penitenciaría a un costo de 380 millones. El Estado de Chile nunca ha aportado un peso para la construcción de templos. ¿Ah? Construimos otro en la penitenciaría de Santiago a un costo de 150 millones de pesos. Participaron nuestros arquitectos, nuestros ingenieros y la mano de obra lo pusieron los mismos internos. Pero todos los materiales y todos los insumos los puso la iglesia y el pastor. ¿Ah? La construcción de los 20 templos que se han hecho durante mi mandato. ¿Ah? He aportado una gran cantidad yo.